Buenas tardes, iglesia. Es un placer estar en casa de nuevo, me da mucha alegría, mucha emoción. Bueno, sí, quiero compartirles un poco acerca de lo mucho que Dios hizo allá, porque es para todos y es para nosotros también, pero me gustaría orar porque tengo nervios. Y para que lo que yo hable pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y puedan recibirlo en su corazón y pueda dar fruto. ¿Me acompañan? Espíritu Santo, gracias porque tú actúas en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho a favor de nosotros, y yo te pido que seas tú hablando a través de mi vida, y aún, Señor, en cada experiencia y cada cosa, Señor, que voy a contar, pueda ser tu Espíritu Santo trayendo una mayor convicción, una mayor hambre, una mayor fe en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes que nada, como el pastor decía, siempre desde muy chiquita estuvo el anhelo en mi corazón de España. Era lo único que yo sabía, el nombre del país, y no sabía nada más. O sea, no sabía cuándo iba a ir, no sabía cómo ni por qué. Pero Dios puso ese país en mi corazón desde siempre, desde que yo tengo memoria. No recuerdo, yo creo que desde que comencé a hablar, y todos en mi casa me decían española, por la manera en la que hablaba. Y así pasó mucho tiempo, y muchas situaciones vinieron, y muchas oportunidades en las que yo pensé que ya se iba a cumplir, o que ya lo iba a lograr, o que ya Dios lo iba a permitir, y no, finalmente no se lograba, no se alcanzaba, y obviamente cada vez era así como que una desilusión, o me agüitaba o así, pero decía, bueno, Dios sabe, Dios tiene el tiempo, y el tiempo de Dios es el mejor. Y así seguía viviendo con eso, pero seguía viviendo también con ese anhelo así bien fuerte en mi corazón, profundo, y en los últimos años se dio la oportunidad de que estuve como que más cerca de alcanzarlo, y tampoco. Entonces Dios procesó mi vida de algunas maneras, en algunas cosas, y finalmente a inicios de este año recibí una palabra de Dios bien puntual, bien exacta, y donde yo tuve la seguridad y la certeza de que Dios me estaba llamando este año a ir a España. Y sí, finalmente Dios los usó a muchos de ustedes para que eso se pudiera hacer, y quiero darle las gracias públicamente a todos los que de alguna manera tuvieron ese corazón generoso y aportaron algo para ese viaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios los usó a ustedes para cumplir ese sueño que Él tenía de llevarme para allá, porque lo primero que descubrí al llegar allá fue que no era mi sueño, al fin y al cabo, estar en España. Siempre fue el sueño de Dios llevarme allá, y lo que aprendí y experimenté y pude compartir y pude ver, me lo mostró, me lo enseñó. Dios ha soñado con cada uno de nosotros, y tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, y bueno, Él quiere cumplir sus sueños en nuestras vidas, y que nosotros le demos ese acceso a Él, a nuestras vidas, porque antes de que Él pueda hacer nada a través de nosotros, o antes de que nosotros podamos movernos hacia otro lugar o hacia otra posición en la que estamos, primero tiene que moverse en nosotros. Entonces, iglesia, deja que Dios, dale acceso total a Dios a tu vida, para que Él entre en ti y remueva todo lo que tenga que ser removido, porque así lo viví yo. Deja que entre y saque y escarbe todo lo que está en tu vida que no le sirve para cumplir su propósito, y ya que todo eso salió y todo eso quedó fuera, entonces Dios te va a mover a donde quiere llevarte, lo que quiere hacer contigo. Y eso fue lo primero que aprendí. Alguien el miércoles me preguntaba, me pasó un papelito así por debajo y decía, en 3 palabras, dime tu experiencia en España. Y yo así me quedé como que en 3 palabras, bueno. Y estas son las 3 palabras que contesté, y quiero hablarles un poquito de esto, y fue exploración, revelación y gracia. Y sí, como
siento como si Dios me hubiera llevado a explorar una tierra, algo en lo que Él quiere y trabajar. Y el 1% de la población en España conoce a Cristo, es cristiano en alguna, congregándose en alguna iglesia, pero el 99% se está perdiendo. Y eso nada más es en ese país, pero en México tenemos también una gran cantidad de gente que se está perdiendo sin Cristo, sin conocerle. En nuestra ciudad hay mucha gente que se está perdiendo sin Cristo y nosotros, iglesia, estamos disfrutando los placeres que duran para siempre, las delicias a su diestra, pero somos llamados a que podamos hablarles a ellos y hay una urgencia. Hay una urgencia de parte de Dios de que podamos hablar y transmitir este mensaje de una manera muy curiosa y muy padre. Me tocó estar en el 500 aniversario de la Reforma Protestante en España. Hace 500 años, uno de los logros más grandes de la iglesia fue cuando Martín Lutero clavó en la catedral, no recuerdo el nombre, las 91 tesis acerca de lo que estaba la iglesia católica en ese tiempo haciendo mal y de lo que se tenía que solucionar y hacer. Y comenzó una reforma a nivel mundial y gracias a aquel hombre valiente que se levantó a cumplir el propósito de Dios en su vida para ese tiempo específico es que tú y yo estamos aquí. Sola escritura, sola gracia y solo fe era lo que defendía y lo que se proclamaba en esa reforma protestante. Y fue hace 500 años y yo creo que de tiempo en tiempo Dios viene a estremecer la tierra, de tiempo en tiempo Dios viene a mover la tierra porque Él quiere hacer algo y yo creo que está bien, estamos convencidos de que estamos viviendo los últimos tiempos. En Mateo 24, si gustan acompañarme, habla, y no voy a leer todas las señales antes del fin porque las hemos estado compartiendo en estos últimos domingos, en todo lo que ha sucedido en el mundo. Me tocó estar allá cuando estuvieron los atentados en Barcelona y recibí mensajes de muchos de ustedes sabiendo ver si estaba bien y sí, pero no nada más ahí, en todas partes del mundo, y eso es lo que se escucha en las noticias, pero hay muchas cosas que no se escuchan, hay muchas cosas que no salen. El mundo está siendo estremecido y han estado sucediendo cosas como nunca antes, como seña nada más y evidencia de que Dios es real y de que lo que Dios dejó escrito en su palabra se va a cumplir. Y Mateo 24 nos habla de las señales antes del fin, desde el versículo 3 hasta el versículo 28, pero yo me quiero detener después de que dice que se levantará nación contra nación, que ya está sucediendo, que habrá hambres, pestes, terremotos, ya está sucediendo, que el mar dejará sus límites y entrará a la tierra, ya está sucediendo, que los hijos se volverán en contra de los padres y los padres en contra de los hijos. Ya nada de eso es algo nuevo, todo lo hemos vivido, todo lo hemos experimentado, pero el versículo 14 dice, voy a leer Reina Valera, 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y tenemos una responsabilidad como iglesia de predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Y después vendrá el fin, porque nos espera un fin glorioso, ¿verdad? Lo cantamos, porque sabemos, tenemos una esperanza segura, sabemos hacia dónde vamos. Como iglesia, Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha. Cristo viene por nosotros. Y dice, en los últimos tiempos, o sea, en este tiempo, el clamor de la iglesia es, ven, Señor Jesús. Y yo te aseguro que en el corazón de muchos de los de la iglesia de Asael en este momento, con todo esto, perdición, es ven Señor Jesús, ven. Y mucho del clamor de la iglesia alrededor del mundo es ven Señor Jesús. Y nuestro clamor debe de ser ese también. Pero este evangelio del reino primero tiene que ser predicado a toda la humanidad para que Cristo venga y recoja su iglesia y la lleve a ese lugar que Él nos ha prometido, un lugar donde no hay más llanto, ni más angustia, ni más enfermedad, ni más dolor,
Ese lugar es el que Dios ha preparado para nosotros. Pero será después de que este evangelio sea predicado a toda criatura. Pero este evangelio, iglesia, no un evangelio barato, no un evangelio que le diga a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. La gente ya tiene un plan maravilloso para su vida. No necesita un plan maravilloso para su vida. El evangelio que los confronta con la realidad de que necesitan un Salvador, de que han pecado y necesitan un Salvador. Lo que más sabemos acerca del infierno lo habló Jesús cuando estuvo en esta tierra. Tú y yo sabemos lo que es el infierno y lo que hay ahí porque Jesús lo habló cuando estuvo aquí. El 80% de la Biblia hablando del tema del infierno fue predicado por Jesús cuando estuvo aquí. Y algo muy... en una de las parábolas donde está más explícito es en Lucas 16, que tal vez todos la conocemos y si no, lo puedes leer después. Lucas 16 es la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? ¿Están todos familiarizados con esa parábola? Están estos dos hombres, Lázaro y un hombre rico. Lázaro lo conocemos, tiene nombre, pero el hombre rico ni siquiera sabemos su nombre, ¿verdad? Simplemente fue un hombre que vivió para su vida, vivió para satisfacer sus deseos, vivió para satisfacer su propia vida, tanto así que ni siquiera es digno de que recordemos su nombre, pero era el hombre rico. Y mueren los dos y dice que Lázaro es llevado al seno de Abraham y el hombre rico es llevado al lago de fuego, es llevado a ese lugar de tormento, a ese lugar donde Jesús dice, y habrá llanto y crujir de dientes. A ese lugar fue llevado, donde el gusano nunca muere, donde estás recordando todo el tiempo en que alguien te habló de Jesús, en que alguien te contó, las veces que alguien te invitó a una iglesia cristiana, las veces que tú rechazaste el evangelio, las veces que dijiste eso es para viejitos, las veces que dijiste eso no es para mí, las veces que dijiste eso no funciona para mí, eso no tiene importancia, las veces que dijiste voy a vivir mi vida, ese es el gusano que nunca muere. Lucas 16 habla de que el rico tiene conciencia de absolutamente todo lo que vivió. Es un lugar donde no hay agua. El agua sabemos que es el líquido fundamental para la vida, ¿verdad? Y Jesús dijo que yo soy el agua viva. En ese lugar no hay agua. ¿Por qué? Porque en el versículo dice, dile a Lázaro que venga y moje con su dedo la punta de mi lengua. Él estaba desesperado por una sola gota de agua, pero no hay agua en ese lugar. Es un lugar de tormento, un lugar de frustración, un lugar de llamas ardiendo. Iglesia, necesitamos entender lo que es el infierno porque tú no quieres ir a ese lugar, porque tú no quieres que tu familia vaya a ese lugar. Porque tú no quieres que ninguno de tus vecinos vaya a ese lugar. Necesitamos entender lo que realmente es el infierno. Y la parábola dice en el versículo 25, cuando él pedía agua, le dijo que no. Voy a leer desde el 24. Aquí sí hay agua, gracias a Dios. Desde el versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y Dios está levantando en este tiempo un espíritu de Juan que proclama la buena noticia, el evangelio de verdad. Tú y yo somos esos Moisés y los profetas, tú y yo somos esos. Hay alguien en el infierno clamando diciendo que no vengan aquí, que mi familia no venga aquí, que los míos, los que amo, no se acerquen a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, nadie va a ir de aquí para allá. Tienen a los profetas, tienen a Abraham, tienen a Moisés, la ley y los profetas para que ellos les hablen. A ellos, óiganlos. Todavía, iglesia, estamos en un tiempo en el que podemos hablar, en el que podemos proclamar, en el que la gente necesita escuchar este mensaje. Pero ¿cómo va a escuchar algo que nadie les ha contado? ¿Cómo van a creer en alguien en quien nadie les ha dicho que tienen que creer? Y tú y yo somos esos enviados a hablar el mensaje. Y cuando estábamos arriba de la caja roja predicando en Puerta del Sol, era como decir, cuando veías a la gente y veías cómo la gente pasaba y te veía y te gritaba cosas y se iba, y entraba esta cosa en el corazón que dice, hay alguien clamando para que tú escuches este mensaje. Necesitas escuchar, porque hay un infierno al que tú y yo vamos a ir. Al que tú y yo merecemos ir porque hemos pecado, porque no hay manera en la que podamos pagar esa deuda. No hay forma en la que tú y yo podamos pagar porque hemos roto cada uno de los mandamientos que Dios dejó escritos. Y el día del juicio, cuando nuestros libros sean abiertos delante de Dios, Dios no es el que te va a juzgar, es la ley de Dios que está escrita en tu corazón y en mi corazón. Y ese día, cuando mi libro sea escrito y se esté leyendo cada uno de los actos que yo como ti voy a ser culpable de haber mentido, voy a ser culpable de haber dado falso testimonio, voy a ser culpable de haber codiciado a lo mejor la casa de mi prójimo, su vestido, voy a ser culpable, voy a estar ahí delante de Dios. Y voy a ser culpable. Y tú, iglesia, tú tienes un libro donde cada cosa ha estado escrita ahí. Y hay un día señalado, porque la Biblia dice, está establecido que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Ese día que estemos delante de Dios, nuestro libro se va a poner con la ley de Dios y vamos a ser culpables. Y vamos a estar ahí y el castigo para el culpable es el infierno. Y tú y yo merecemos ir a ese lugar de tormento, a ese lugar donde el gusano nunca muere, y todo lo que dije ahorita y todo lo que hay ahí. Pero ese día, un cordero como inmolado, se levanta en medio de ese escenario. En medio de ese día de juicio, se levanta y viene delante del gran juez y se pone en medio de él y en medio de ti y en medio de mí y dice, yo pago su deuda. ¿Qué pensarías de alguien así? ¿Qué pensarías de alguien que toma tu culpa y la toma para él y te deja libre? Y entonces dice Dios, ok, libre, entra y disfruta de los placeres que duran para siempre. Disfruta la eternidad, porque así también sabemos, la palabra de Dios también nos dice lo que hay en la eternidad con Él. Su presencia, su bondad, su amor, su gracia. No hay más llanto, no hay más dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay nada de lo que tú y yo sufrimos en esta tierra. Y nos tocó estar predicando ahí y hay muchísimas maneras de pensar y muchísimas filosofías que Satanás ha venido a inyectar en el corazón y en la mente de las personas, y la gente nos decía, no, yo soy agnóstico, yo no creo eso, el infierno está aquí, aquí lo vivimos, y no, yo voy a reencarnar, esta vida se va a terminar, pero yo voy a reencarnar en un animalito y voy a ser feliz y voy a correr por el campo, y tantas cosas
que la gente nos decía, y cuando nosotros le hablábamos con el evangelio de la verdad, y lo pasábamos por la ley y le decíamos, bueno, ¿alguna vez tú has mentido? Y ellos, pues sí, pues ¿quién no ha mentido, verdad? Todos alguna vez una mentira piadosa. Bueno, pero la Biblia dice no mentirás, no dice qué color de mentira ni qué nivel. Y decían, bueno, sí, de eso soy culpable, pero hago muy buenas cosas y hago muy buenas obras y hago todo súper bien. Y la única persona que puede traer convicción de pecado es el Espíritu Santo. Pero necesitan saber que han pecado. Necesitamos ser confrontados con el pecado, ser confrontados con nuestro error, ser confrontados con nuestra culpa. Y yo lo experimenté. Dios el año pasado estuvo como que afanado en darme clases prácticas, porque ya había tenido demasiada teoría en mi vida, y empecé a hacer las prácticas. Y estuve en un lugar el año pasado donde cometí un grave error ya lo conté hace unos meses atrás, y tuve un accidente, choqué contra un carro, y en ese momento todo comenzó como un chiste, comenzó como un juego, pero me estrellé contra un carro y eso ya no era un juego, eso era algo real, lo estaba viviendo. Y no fue aquí, fue en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, en ese momento me topé con mi pecado, me topé con lo que yo había hecho. Era algo real, había cometido un grave error y tenía que pagar por eso. Y no había nada que yo pudiera hacer para evitar el pasar por eso. Porque yo había cometido ese error, yo había chocado y había una ley escrita en Estados Unidos que es muchísimo más fuerte a lo mejor que aquí. Aquí también tenemos leyes, pero número uno, estaba en un país que no era el mío y me había atrevido a romper sus leyes y todavía a cometer algo en contra de uno de los ciudadanos de un país en el que no me pertenecía. Y entonces me vi con toda esta culpa encima. Y me vi llena de una culpa y una preocupación y una angustia que no podía soportar porque era demasiado pesado. Era algo muy fuerte, muy fuerte. Porque nunca se me ocurrió pensar antes de actuar en ese momento. Lo que no sabía es que estaba haciendo una práctica. No quiero tardar mucho tiempo en eso, porque ya se los he compartido, pero lo que yo sabía es que tenía que pagar, punto. No sabía si con un trajecito naranja dentro de unas rejitas, pero yo sabía que tenía que pagar de alguna u otra manera. Y Dios en su misericordia me puso en este lugar para que yo le conociera un poco más y para que yo pudiera entender este evangelio que después Él me iba a llevar a predicar a España. Y cuando estoy ahí, pasa algún tiempo y empiezo a pagar esta deuda que había adquirido. Yo la había adquirido y yo tenía que pagarla. Y empiezo a pagar poco a poco esta gran deuda que para mí era imposible pagar. Era una deuda muy grande que a lo mejor para alguien más no era grande, pero para mí era grande y representaba todo un año de mi sueldo pagando, ¿no? Sin más que eso. Entonces empezó a pagar así como gotitas, como gotero, y yo sabía que tenía que pagar y sabía que había cometido un error y sabía, yo ya le había pedido perdón a Dios, pero muchas veces Dios nos perdona antes que nosotros mismos perdonarnos, ¿no? Y yo sentía cada vez que yo daba un abono a esto, sentía esa culpa de haberme metido a ese carro y haber hecho lo que hice. Y estaba pagando y estaba pagando y estaba pagando. Y de repente un día, en enero, a finales de enero, 23 de enero, de repente un día estamos aquí en la iglesia en una reunión de oración, estamos orando, y de repente alguien me dice un mensaje de parte de Dios y me dice, no te preocupes, tu deuda ha sido pagada. Y yo dije, ¿qué? Ya, no tienes más de qué preocuparte, tu deuda ha sido pagada. Y en ese momento sentía que el corazón se me salía
Y después en casa, hablando con Dios, Dios me decía, ¿qué aprendiste de esta práctica? Y yo le decía a Dios, si estoy tan ofuscada, porque esa noche no pude dormir y lloraba y sentía que vomitaba el corazón, y de repente veía el sobre con el abono que yo tenía preparado para dar y decía, ¿y qué hago con esto? Y me decía, pues es tuyo. Y yo decía, no, pero tengo que pagar. No, no tienes que pagar, tu deuda ha sido pagada, no tienes que pagar nada, disfrútalo. Y en ese momento yo caía delante de Dios y le decía, Señor, si puedo estar tan conmovida, si puedo estar tan conmovida por una deuda material, que a lo mejor se la cuenta otro y no es nada, pero si puedo estar tan conmovida por una deuda material que fue pagada, ¿cómo no voy a estar más aún conmovida por esa deuda eterna que yo tenía contigo y que no había manera de que yo pudiera pagar el precio? No había manera, la única forma era la muerte, era el castigo eterno, era el infierno, y tú lo pagaste por mí. Tú lo pagaste por mí. Dios me llevó a través de esa práctica para que el tiempo que estuve en España, que estuve allá en un entrenamiento para eso, para evangelizar, para hablar la palabra de Dios, pudiera yo saber de qué estaba hablando. Pudiera yo poder hablar lo que estaba hablando desde un punto de decir, yo sé lo que es tener una deuda y no poder pagarla y que alguien la pague por ti. Y de eso se trata el Evangelio. Tenemos una gran deuda y alguien la ha pagado por nosotros. Y ahora nosotros somos deudores con Dios. Y si Él dio lo mejor de su vida para salvar lo peor de nosotros, no hay otra cosa que podamos hacer que vivir para aquel que lo dio todo por nosotros. Nuestra vida diaria tiene que ser compartir. Necesitamos, este mundo está gimiendo y este mundo está desesperado por esos evangelistas que se levanten a evangelizar a tu compañero de enseguida, de tu cubículo, ahí donde, en tu trabajo, o el que llega a comer a tu restaurante, o el que llega no sé, a tu lugar de venta de carros, que ellos conozcan, que ellos puedan conocer a Dios. Que podamos ver a la gente y decir, si yo no le hablo de Cristo, esa persona va a pasar su eternidad en el infierno. Si yo no le comparto de Cristo, esa persona, por más dulce que sea, por más dulce y buena onda que sea, va a pasar su eternidad en el infierno. Porque Dios es un Dios justo, Dios es un juez justo. Y Dios dejó su ley, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Dios lo hará. Cuando Él hace algo, lo cumple. Y cada persona con la que tú y yo nos topamos cada día tiene una eternidad escrita en su corazón. Y si esa persona no es convencida de su pecado y no va a Jesús en arrepentimiento y fe, va a pasar el resto de su vida en el infierno. Y tú tenías un mensaje. Tenemos el mensaje más grande, el mejor mensaje para compartir. No nos callemos, iglesia, no nos callemos. Tuve muchas experiencias en Portugal con diferente tipo de gente hablando acerca de este evangelio en España y todo, pero todo eso nos lleva a lo mismo, a que tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tú y yo hemos sido salvos por gracia, no lo merecíamos. Yo lo que hemos estado estudiando los miércoles, ¿verdad? Digo porque he escuchado las pláticas. No lo merecíamos, es gracia. Y no podemos venir a la iglesia nada más y estar a gusto aquí, porque hay una obra importante. En Efesios 2:10 dice que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros para obras, para buenas obras. Dios nos predestinó. Hay un trabajo que tú tienes que hacer y nadie lo va a hacer por ti, porque es tu trabajo en Dios, en el reino. Y lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer nuestro trabajo y encajar en esta gran imagen de Dios, en este gran rompecabezas
Una de las cosas que aprendí es que es como si fuera un gran rompecabezas que Dios está armando. ¿Alguna vez has visto esos rompecabezas que hay como de 5,000, 10,000 piezas, o 1,000 piezas, no me acuerdo cuál es el más grande? Y tú ves una pieza, una de estas 1,000 o 5,000 y no tiene sentido, ¿verdad? La ves y dices, ¿esto qué es, no? No tiene sentido. Pero cuando cada pieza va siendo acomodada en el lugar que le corresponde, entonces todo tiene sentido. Y entonces se empieza a revelar una gran imagen, porque generalmente estos rompecabezas son de paisajes hermosos, ¿verdad? O de cosas bonitas. Cada vez que la pieza va tomando su lugar, se va revelando una gran imagen. Y eso es lo que Dios quiere. Tú y yo somos esas piezas en el gran rompecabezas de Dios. Y a lo mejor tú ves tu vida y dices, ¿esto qué? ¿No? Esta situación que estoy atravesando, ¿qué tiene que ver con Dios y con todo lo que me han dicho en la iglesia o me han prometido? Esto que estoy viviendo, ¿qué tiene que ver? Se ve feo, es como una pieza, algunas veces en esos rompecabezas, hay piezas que son negras nada más así, ¿no? ¿Y qué es esto y eso qué? A lo mejor algunas te dan una pista porque tienen alguna hojita o algo así, pero hay piezas que no tienen sentido. Pero si esa pieza falta, si esa pieza le llegara a faltar a ese rompecabezas de 5,000 piezas, te aseguro que no lo pegas y lo mandas a enmicar, ¿verdad? Porque le falta una pieza. Pero cuando el rompecabezas está completamente armado, después de haber pasado semanas o meses el rompecabezas en la salita de tu casa siendo armado, cuando llega a su fin y ves absolutamente la pieza terminada y todo completo, no puedes más que admirarlo y decir, vamos a colgarlo de la pared, vamos a pegarlo y que se quede colgado, porque cada pieza cumplió con el propósito para el cual fue diseñado. Tú, iglesia, tú y yo tenemos un propósito específico. No eres igual al que está enseguida de ti, porque cada pieza en este gran rompecabezas de Dios es única y tiene propósito único y encaja únicamente en un lugar. Pero si tú no haces tu lugar, yo te necesito. Nos necesitamos. Somos una sola iglesia y necesitamos que cada pieza esté haciendo el propósito, cumpliendo el propósito para el cual fue diseñada. Y encajar todos juntos en esta gran obra maestra que Dios diseñó, dice, desde antes para cada uno de nosotros. Y quiero terminar quiero mencionar un proverbio y luego terminar con algo más. El proverbio 11:30 en Reina Valera dice, el que gana almas es sabio. Los proverbios nos hablan una y otra vez. El proverbio 4 dice, hijo mío, adquiere sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es conocer a Dios. Y luego el proverbio 11:30 dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Si tú quieres ser una persona sabia, iglesia, necesitamos ganar almas, porque se están perdiendo sin Dios. Necesitamos ganarlas. Y bueno, hay mucho que contarles y ya después se los iré contando dosificadamente, ¿no? Estando ahí, pero estando uno de los días que estábamos ahí predicando, los encargados de este ministerio que se llama On the Red Box, que es sobre la caja roja, que es una caja que se pone ahí en Puerta de Sol en Madrid, que es el lugar donde pasan todos los días miles y miles de turistas, todos los días diferentes, de diferentes razas, naciones y lenguas, pasan por ahí y ahí hay una caja donde se está predicando el evangelio. Y otra mitad de las personas están arriba en un local que está ahí mismo en Puerta de Sol y están orando la palabra de Dios y cantando y buscando a Dios y pidiendo a Dios que se abra el cielo, porque literalmente así es. Tú estás ahí en Plaza de Sol y sientes los cielos cerrados totalmente y sientes como el aire espiritual está denso y pesado y no hay forma de entrar porque hay una lucha espiritual por las almas de tantísima gente y es algo en el espíritu, es algo súper fuerte.
Pero entonces hay un grupo de gente arriba en el piso número 5 de Puerta del Sol y están en el cuarto de oración y están clamando y clamando y clamando para que Dios abra los cielos en ese momento en Puerta del Sol y puedan escuchar el Evangelio y puedan escuchar el mensaje de salvación para sus vidas. Y es literal, estás parado arriba de la caja roja y sientes como que todas las fuerzas en los aires espirituales están luchando y como que si se abriera un boquete así de este tamaño chiquito y entrara una gloria y una presencia de Dios, y en ese momento te tienes que subir a la caja roja y predicar el Evangelio porque en ese momento hay apertura y de repente te bajas y se cerró. Y esto es algo que se hace todos los días. Todos los días alguien luchando y luchando y luchando para que se abra el cielo y descienda una convicción de pecado en la gente que está pasando por ahí y pueda escuchar el mensaje. Y la persona, la directora de este lugar junto con su esposo, ellos son Jacob y Julie Bock, están ahí hace 30 años como misioneros en España, son americanos, y hace 15 años con este ministerio de Caja Roja, de hace 15 años han estado haciendo eso, y hace 1 año y medio le diagnosticaron unos tumores cancerígenos y pasó por un proceso de quimioterapia y una vez y después volvieron a salir y otra vez. Y la semana que estuve ahí me tocó que fue ella a que le dieran los resultados de su último TAC, que le llaman, y los doctores le dijeron que ya no nada más estaba donde había aparecido, sino que ahora estaba en los pulmones, estaba en los riñones, se había bajado a muchos de sus órganos, y entonces lo que comúnmente ya estamos relacionados con ese término, ¿verdad? Había una metástasis en su cuerpo de cáncer. Y el día que recibió la noticia, yo la vi en la tarde y ella venía y estaba en caja roja y estaba feliz y estaba contenta. Y su esposo, cuando empezó a hablar de la noticia, dijo: nos acaban de dar la mejor noticia que pudiéramos haber recibido. No podemos confiar más en ninguna quimioterapia, no podemos confiar en ningún avance médico, no podemos confiar más en absolutamente nada en esta tierra. Me acaban de decir que lo único que yo puedo tener es un milagro. Me acaban de dar la mejor noticia porque yo creo, conozco y sirvo al Dios de los milagros. Y el único que puede hacer algo por Julie es Dios. Así que ya no hay más que hacer, ya no hay más que ir a los doctores, ya no hay más que estar preocupados, ya nada. Ahora solo es clamar a aquel en quien mi alma descansa. Y es impresionante escucharlo y verlo. Y en la conferencia que estuvimos ahí al final, dijo él: ¿cuántos están enfermos aquí? Eso me rompió el corazón. ¿Cuántos están enfermos aquí? Pasen para acá, Julie va a orar por ustedes. Y yo estaba así como... ¿Han entendido el reino de tal manera? Y Julie empieza a orar por todos los enfermos y por toda la gente y hablándoles a la enfermedad. Al día siguiente de eso, me toca salir a la calle porque algunos están arriba mientras otros bajan y me dicen: vas a bajar. Y yo, ok, bajo a la calle y de repente Julie me dice: yo voy contigo, sin que su esposo se diera cuenta, ¿no? Yo voy contigo, dijo, yo bajo. Y ella le dije: ok, vamos, y le llevamos una silla para que se sentara. Y ella dijo: no, dejen esa silla ahí. Y ella dijo: yo voy a predicar. Y ella está en su cuerpo, está débil. Y entonces fue como que ni la pensamos. Dijo: ok, predicas, tú das el testimonio y tú predicas. Y ella se sube a la caja roja y empieza a predicar con una pasión y una guerrera así predicando. Y yo la escuchaba nada más y mis fuerzas se me caían cuando la escuchaba y le decía: a todos los que están pasando por aquí, tú tal vez me veas muy bien, pero resulta que esta semana me acaban de dar una noticia que dice que hay una cosa en mi cuerpo que se está metiendo a todas partes y que tiene la capacidad de matar mi cuerpo. Y tú me ves muy bien. Pero déjame decirte que tú también tienes algo adentro de tu cuerpo que te va a matar y se llama pecado. Y ese pecado adentro de tu cuerpo que no se ve,
pero está dentro de ti, tiene la capacidad para matarte. Y ella decía, yo sé qué es lo que voy a hacer conmigo, voy a empezar la siguiente semana con un tratamiento y no sé. Pero ¿tú qué vas a hacer con ese pecado que te está matando dentro de tu cuerpo? ¿Tú qué vas a hacer con lo que está allá adentro? Y seguía ella compartiendo y proclamando el mensaje y proclamando la noticia del evangelio, de que tenemos un grave problema y es que hemos pecado, pero hay una solución también y se llama Jesucristo. Y tú y yo, iglesia, no podemos callar este mensaje, no lo podemos callar. Si estamos sanos, si nuestro cuerpo está sano y tenemos el vigor para hacerlo, con mucha más razón, no podemos callar este evangelio. Y si hay algo en nuestro cuerpo que está fallando, decirle, a mi cuerpo le puedes hacer lo que quieras, pero a mi alma tiene solución. Mi alma está puesta en ti y estoy bien con mi alma. Y tu alma puede clamar y tu alma puede hablarle a otros de lo que hay en ti.